Yo creo que lo que ellos le han llamado indexación o aumento de salario, en las condiciones actuales en que vive el mundo, ni siquiera la República Dominicana, han sido acciones imprudentes. Los aumentos salariales que se realizaron funcionarios de las superintendencias de electricidad y de bancos, así como también de Infotep, traen nuevamente al tapete la discusión de la desigualdad salarial de República Dominicana y las diferentes escalas que se utilizan en el sector público, llegando varios funcionarios a duplicar y hasta triplicar el sueldo de 450,000 pesos mensuales del presidente de la República. La Ley 105-13 en su artículo 5 establece que ningún servidor público puede devengar más que el titular o titulares de los poderes del Estado. Desde el año 2013 tenemos la referida Ley de Regulación Salarial del Estado Dominicano. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo extrema. Un 46% de los empleados públicos gana por debajo del costo de la canasta básica, mientras que otros ostentan sueldos por encima del $500,000 y casos como el gobernador y la vicegobernadora del Banco Central por encima del $1,000,000. Mientras algunos defienden que haya funcionarios que devenguen altísimos salarios, sobre todo en los órganos reguladores como las superintendencias, para evitar que puedan ser seducidos por los mismos sectores que están llamados a regular, otros ven con gran irritación que un grupo reducido de personas devenguen tan altas remuneraciones cuando el resto de la población apenas puede cubrir los servicios básicos y sus salarios no aumentan al mismo ritmo que el costo de la vida. Hoy en esta noche, María Cela, analizamos la desigualdad salarial en el sector público y los aumentos de funcionarios que ya ganaban cientos de miles de pesos. Y nuestros invitados en esta mesa en el día de hoy son Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública, quien es licenciado en Administración de Empresas, posee además una maestría en Gerencia Pública. Muy buenas noches, bienvenido don Darío, gracias por hacernos el honor de acompañarnos. Cándido Mercedes, un colaborador fijo de esta noche. María Cela, sociólogo, posee un magíster en Alta Gerencia con especialidad en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional y Sociología Organizacional, y precisamente ellos hicieron un trabajo en participación ciudadana que habla de los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado, que se ha puesto sobre el tapete a propósito del incremento que se hicieron en la Superintendencia de Bancos y en la Superintendencia de Electricidad. Olivo Rodríguez, otro que ya está empezando a ser un habitué, alguien que queremos muchísimo, quien fuera embajador ante el Reino de España de la República Dominicana, quien es abogado y profesor de Derecho Administrativo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Empezamos en un instante. Recuerden ustedes que sus comentarios, cualquier inquietud o pregunta, la pueden hacer usando el hashtag SalariosRDENM, tanto en Instagram como en Twitter. En María Cela es el usuario en ambos sitios. Regresamos dentro de un instante. Bueno, comenzamos con nuestra mesa. Diana Lora desde Canadá. La primera pregunta, Diana. Bueno, se supone que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Sin embargo, vemos que casi una veintena de funcionarios en el país ostentan un sueldo mayor o ganan más que el presidente Luis Abinader. Y aquí la pregunta va directamente para el ministro de Administración Pública. ¿Qué es exactamente lo que dice la ley al respecto y qué es lo que ha impedido que esto se cumpla? Bueno, la ley establece topes salariales, primero, topes salariales para los titulares de los poderes. El presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo, los presidentes de ambas cámaras como titulares del Poder Legislativo, el presidente de la Suprema como titular del Poder Judicial, establece un tope, que fue un error ponerle tope. Claro. Fue un error porque los salarios aumentan, varían constantemente. El proyecto de ley que mandó el Ministerio de Administración Pública al Poder Ejecutivo y al Congreso no tenía topes. No tenía topes porque tenía escalas.
Entonces, eso ha complicado la aplicación de la ley, además de que la ley no se ha reglamentado todavía. Fue del 13, debió reglamentarse en el 14 y estamos en el 20 y no se ha reglamentado. Vamos ahora nosotros a enviar el reglamento de aplicación de la ley y las escalas salariales para comenzar a aplicarla. Para comenzar a aplicarla. Vamos a ver, 81 empleados de la administración pública, según este estudio de participación ciudadana, son funcionarios, violan la ley. No violan la ley, sus salarios, porque no son ellos. Sus salarios violan la ley general porque reciben ingresos superiores a los más altos titulares. Estamos hablando de 500,000, 600,000. 1,000,000 y pico. 1,000,000 y pico ya. No estamos hablando de los descentralizados. Estamos hablando incluso de varios centralizados. No, son los que reciben presupuesto del Estado. Son los descentralizados, básicamente, los órganos reguladores, básicamente, que tienen salarios por encima de lo del presidente. La Procuraduría ya está descentralizada. Es un órgano constitucional. Es un órgano constitucional. Autónomo. Sí. Autónomo, pues recibe el presupuesto del Estado. Sí, claro. Es el Estado que le asigna presupuesto. Porque lo de la autonomía es un medio de gestión. ¿Cuál es la que le diferencia? permite una mayor libertad para adoptar determinadas decisiones que se consideran que son más complejas. Entonces se trata de sacar, cuando hay autonomía, lo que se trata de sacar es de la esfera del poder jerárquico, porque la jerarquía permite que el máximo jerarca tenga la última palabra. Cuando se trata de competencias muy especializadas, muchas veces se decide dotar a ese órgano con esas competencias especializadas, cuyas decisiones son eminentemente técnicas. Se trata de sacar el componente político en la toma de decisión y entonces se le dota de ese margen de libertad y que elimina la jerarquía y lo somete a otro tipo de mecanismo que es la vigilancia. Como el Banco Central, la Superintendencia, ¿cuántos organismos hay que hacer una distinción? Hay que hacer una distinción. Dentro de los órganos autónomos, hay algunos órganos autónomos que su autonomía reside directamente en la Constitución. Y hay otros órganos autónomos cuya autonomía viene dada por el legislador. Entonces, parte de la discusión, yo participé activamente en torno a esta discusión en el proceso previo a la ley de salario del año 2013, al inicio de la administración del presidente Danilo Medina, y parte de la discusión con algunos colegas era que querían equiparar también a determinados organismos autónomos instituidos por ley con la misma categoría a los organismos autónomos que están instituidos por la Constitución. Cuando un órgano está previsto en la Constitución es porque tiene una relevancia, una relevancia mayor. ¿Cuáles son esos, Olivos? Para que el pueblo, para que el público básicamente sepa. Sí, por ejemplo, está el caso más emblemático de órgano autónomo constitucional, lo es el Banco Central y su Junta Monetaria. Que hay que Eso saber viene lo que gana el titular. desde el año 1947, una reforma constitucional que introdujo esa regulación del sistema monetario y bancario de la nación a cargo de una junta monetaria. Luego han venido desarrollándose, sobre todo en la Constitución del 2010, aparecen numerosos órganos constitucionales autónomos. Dentro de ellos está el Ministerio Público, que fue dotada de esa autonomía, que queremos que todavía se profundice más, pero está previsto como un órgano constitucional autónomo. Está el Defensor del Pueblo, está la Cámara de Cuentas, está la Junta Central Electoral, entonces está el Tribunal Constitucional, las altas cortes, lo del Tribunal Superior Electoral, etc. Todos esos organismos se pueden asignar los salarios y las pensiones y todo. Vamos, para que la gente entienda. Los salarios en esos organismos hay que establecer una escala. Ellos, como tales, en coordinación con el Ministerio de Administración Pública, en base a la ley, tienen que elaborar una escala que aprueba el presidente y se aplica. Eso no se ha hecho todavía. No, pero no de los órganos constitucionales. Hay una distinción en el marco de la ley para los organismos autónomos instituidos por leyes, pero no para los órganos constitucionales autónomos. La ley aplica al Estado. Yo tengo aquí... Pero hay una distinción, ministro, porque yo se lo digo con pleno conocimiento de causa. Si se googlea, toda esa discusión en el año 2013, ahí aparecerán todas las discusiones mías con el profesor Eduardo Jorge Prat, el profesor Flavio Darío Espinal. Todas esas discusiones se dieron. Hay que tener la distinción de los órganos constitucionales autónomos de los órganos que tienen su autonomía conferida a través de una ley, donde obviamente el espectro de independencia es más limitado que la que tienen los que están previstos en la Constitución. Que son, por ejemplo, muchos de ellos son esos órganos reguladores sectoriales
de actividades económicas de interés general, como es el caso de la superintendencia de los mercados de valores, la superintendencia que actúan en el ámbito de la administración de la seguridad social, la superintendencia de seguros, etcétera, el órgano de defensa de la competencia, la Comisión Nacional contra Prácticas de la de Comercio. Hay numerosísimas instituciones autónomas que han sido establecidas por ley. Entonces allí sí tiene que haber una coordinación, y eso históricamente ha existido. Oigan, desde el año 1969, la vieja ley orgánica de presupuesto establecía que anualmente los organismos autónomos instituidos por leyes tenían que elaborar sus escalas salariales y ser sometidas por conducto de la entonces Oficina Nacional de Administración y Personal al presidente de la República para su aprobación. Históricamente eso ha sido así. Eso se mantiene todavía en el campo de la ley de salario del sector público. Aún siendo órganos reguladores de sectores económicos, lo que tienen es un mayor grado de libertad. Sus propios consejos pueden establecerlo, deben hacerlo en coordinación con el Ministerio de Administración Pública, pero la última palabra la tiene el presidente de la República. Porque al fin y al cabo, señores, en el marco constitucional, es el presidente de la República el que tiene la más alta dirección de la administración, como dice la Constitución, de la administración civil y militar. Pero estos aumentos, el presidente no los aprobó. Bueno, les llamó imprudentes. Cándido. No, lo que ocurre es que el artículo 140 de la Constitución establece que un funcionario no puede aumentarse el salario si no es para el porvenir. Vale decir, si Olivo es superintendente de electricidad, él puede aumentar el salario, pero no para él, sino para los que vienen. Para el próximo. Para el próximo que venga, no importa. Para sí mismo Cándido, ¿tú sabes que ese artículo, para sí mismo no puede. Tú sabes que ese artículo en la discusión... pero estamos violando la ley. Claro que en sí. La Constitución y la ley. En la discusión de la reforma constitucional del año 2010 se le puso un nombre a ese artículo. Ese es el artículo anti-Leo Mato Berrido, por lo que se fijaron una pensión extraordinaria en el Banco Nacional de la Vivienda. Exacto. Y eso fue un gran escándalo y eso fue lo que horrible, motivó. qué vergonzoso. En el contexto de las discusiones en el Congreso sobre ese artículo se hace referencia a ese episodio. Déjeme decir algo, escúcheme. Mire, esa ley fue aprobada el 13 de agosto del 2012. ¿Está bien? Y un año después, el presidente de la República, Danilo Medina, la promulga. Un año después, en el 2013. No, ahora, ¿tú te refieres a la Ley Orgánica de Administración Pública? No, la ley general es del 2013. ¿De 2013? Es de 2013. Ahí fue que la aprobó. ¿Qué ocurre? Que a la luz, que él sabe más que yo de eso, a la luz del artículo 101 de la Constitución te establece que cuando el Congreso envía al Poder Ejecutivo, él tiene 10 días hábiles para promulgarla, observarla. Y observarla. O una semana si es urgente. Duró un año en el despacho del presidente, pero se suponía que era el Congreso que tenía que promulgarla porque pasó el tiempo. Miren los pecados originales de esa ley. Pero esa ley conlleva que a los 6 meses... No recuerdo. Esa ley fue promulgada inmediato. Hubo unas grandes discusiones. No te voy a decir porque tú tienes la mente más fresca que yo, porque te veo votando con los textos ahí. Pero yo que fui parte del proceso de discusión. Un año después, junto el 8 de agosto del ministro de Cambertura Camejo, ahí estaba el hoy viceministro también, de Gregorio Montero. Esa ley establecía que a los 6 meses tenía que haber el reglamento. Han pasado y no 6 años. Ahora, a los 6 meses. Yo quiero ir. Y vamos por 9. Vamos por 9 años. 9 años. Yo quisiera irme al inicio de esta polémica de ahora. Ajá. Aquí no está la ley. Justo cuando estaban desmontando el subsidio eléctrico, cuando la población estaba protestando por el aumento de la tarifa eléctrica y la carga que llevamos con la tarifa eléctrica, fue que se dieron los aumentos en la Superintendencia de Electricidad y sale una investigación del periódico Listín Diario revelando cómo habían aumentado en esa institución los salarios. En el caso de Rafael Velasco, ex titular ya de la institución, se aumentó el sueldo en un 200,000 pesos casi. Entonces, 22%. Yo quisiera que me explicaran la proporción del aumento del salarial de estas personas en relación a la tarifa eléctrica del usuario. ¿Tiene algo que ver? Como aumentó la del usuario. Habría que investigar eso. Así mismo aumentaron los Pero el salarios. tema es el siguiente. El tema es el siguiente. En este país hay 2 regímenes laborales. El del sector privado, que es el Código de Trabajo, que administra el Ministerio de Trabajo, y
del sector público, que es la Ley de Función Pública, que administra el Ministerio de Administración Pública. Hay organismos autónomos y descentralizados que entienden ellos, sus titulares, que le aplica el Código de Trabajo, no la Ley de Función Pública, erróneamente, como el anterior titular de la Superintendencia de Electricidad, que decía y dice que le aplica la ley, el Código de Trabajo, y no es así. Se rige por la Ley de Función Pública. Entonces ellos no enviaban al MAP las solicitudes de no pensión, ni para ingresos, ni para... Pero él dijo... Vamos a hacer Pero yo estoy confundida, porque si la ley dice que tiene que ser para el futuro, y que eso fue por Leo Matos Berrido, y él dice que se aplica... Mi amigo don Leo, amigo mío, por cierto. Pero amigo mío no Rafael es, Velasco y de nadie, lo que dijo fue de que era por nosotros. ajuste de la inflación, el 9.5, el segundo aumento, porque fueron 2 aumentos. Esto fue hace 14 meses, no fueron 2 aumentos. En mayo sumamos los gastos de representación a los salarios y en septiembre es cuando se aprueba un aumento del 9.5% Otra violación, por la inflación. sumar los gastos de representación al sueldo. Eso no es salario. Mire, Ok, Cándido, la indexación. No, esos son eufemismos que usan ¿De que los por la están inflación? en la alta jerarquía. Ajá. No. Eso es violatorio a la Constitución, a la ley de salario y a la ley de función pública. O sea que ellos no podían. Señores, mire, No, porque salieron muchos abogados. con el perdón de la expresión, porque son las 8:00 y pico. Salieron muchos Todavía, abogados a defender. Yo creo que está mi nieta Sofía mirándome. Entonces yo voy a utilizar una palabra que a lo mejor no es la más adecuada. Vamos a dejarnos de pendejadas. ¿Cuál es el problema que hay en este país? Que el tema que ha sido relegado por toda la clase política de este país es el tema de la institucionalidad. Exacto. Los gobiernos se preocupan por tener realizaciones, porque haya estabilidad macroeconómica, porque vengan inversiones, y todo eso está muy bien. El país tiene una posición envidiable respecto al resto de América Latina. En los últimos 30, 40 años este país ha tirado para adelante desde ese punto de vista. Pero hay un tema en el que estamos en pañales, que estamos en cero, que es el tema de la institucionalidad. Y esa es la apuesta. Aquí vivimos hablando de pactos y de pactos, pero hay un pacto de pactos, que es el pacto por la institucionalidad. Y el pacto por la institucionalidad tiene como uno de sus primeros, quizás el más esencial de sus componentes, el pacto relativo a la función pública y a todo lo que es el fortalecimiento institucional. Así es. Sin un régimen de función pública, sin un fortalecimiento institucional, no hay instituciones que sean que perduren. Todas estas cosas que pasan porque fallan también los sistemas de control. Alguien debe parar, alguien debe vigilar. Entonces vienen gobierno tras gobierno y pasa lo mismo. Entonces, aquí este tema tenemos que dejar de verlo desde la singularidad. El caso del pobre Velasco, El lo otro. pobre Velasco Lo importante que renunció. No, eso fue lo que desató esta polémica. Lo que digo es que no hay que ver esto desde la situación particular, hay que verlo desde la situación general. Sí, claro. Tenemos un problema serio y hay que sentarse. Critican a veces al presidente que manda todos los temas al CET. Este sí es un tema del CET. Y lo de los este salarios. es un tema que la sociedad tiene que sentarse que lo de los a salarios. sentar las bases de la institucionalidad en el país, porque el desorden, el caos va a seguir primando. Lo Y de la los ley, salarios no es lo único que irrita, las pensiones que se asignan. todo eso, bueno, pero que todo Eso es todavía mucho más irritante. Todo eso se da dentro de un contexto de desprecio y de desorden de las instituciones y de la ausencia de un sistema de control que sirva de freno y de contrapeso a todo eso. Y en un momento, esas son las cosas que tenemos que hablar. En un momento, un gobierno que está enfrentando una inflación que es mundial, que nos afecta a los dominicanos, que tenemos un futuro incierto, que el dominicano ahora mismo está pasando mucho trabajo para poder llegar a fin de mes, mucho más de lo que normalmente pasa, subirse los salarios no es imprudencia, es una afrenta. Y yo quiero que para cuando regresemos después de esta pausa, nosotros hablemos un poco del dominicano de a pie y del gobierno que nosotros ponemos para que nos gobierne y cómo ellos se dan la gran vida y el dominicano no. O sea, es posible que en un país como este haya salario de más de $1 millón de pesos, que no hablamos del Banco Central, que es como que es el único que puede mantener el gobernador esta estabilidad. No, pero don Héctor es duro. Realmente es el último agripino de este país. O sea, el hombre clave de los últimos 30 años de la estabilidad. Lo vale, pero no es el único. Es un hombre clave. Pero no, yo sé que es un hombre clave, pero no es el único. Entonces, por eso yo digo, no partamos de la singularidad, no porque es vamos a el elegir susceptibilidades. Aquí tenemos un problema sistémico. Sistémico, y la clase política tiene que revisarse toda. Y este es un tema que hay que sacar de la politiquería. Se trató de hacer en el 2008, en el diálogo nacional para la ley de función pública. Se trató de hacer eso.
Y se fracasó en el Olivo, intento. manda la Vino Hay que pausa. volver. sobao. Es que ese Olivo es el vino vino, sobao. es que este vino. Olivo vino María sobao. Cela me brindó un vino aquí muy Cuando bueno. regresemos, pero mira, está todo el mundo atento a ti, Olivo. Cuando regresemos, también la diferencia con el mismo cargo, la misma función entre un ministerio y otro y los salarios. Vamos a hablar Es de un eso. desastre cuando regresemos de la pausa. Ya seguimos con el tema.